Montreal, una ciudad llena de cultura e historia, pero bajo sus túneles hay historias que nadie se imagina. Hoy estaremos visitando el metro de Montreal. Dicen que el metro de Montreal fue construido a prueba de bombas nucleares. ¿Será verdad? Acompáñenme. El metro no solo fue creado para transportarnos, sino también para defendernos de lo imposible. ¿Será verdad que el metro fue creado para resistir ataques de bombas nucleares? Bueno, veámoslo en este video. Entre las cosas que alimentan la teoría de que fue construido para resistir ataques nucleares está la alarma nuclear. Es una alarma la cual, si hay un ataque nuclear, se activa. Entonces, esto fue instalado durante la Guerra Fría. Nunca se ha activado, obviamente porque no ha habido ataque nuclear. Quizás ahora sí con lo de Donald Trump. Ojalá que no. Pero se dice que incluso hay estaciones donde se conectan con túneles secretos en los cuales la gente se podría proteger en caso de esto. Yo en lo personal creo que si hay un ataque nuclear, yo me metería directamente en el metro. ¿Por qué? Porque está a más de 29 metros bajo tierra. Y según yo, estoy más protegido que afuera. ¿No creen? ¿Qué piensan ustedes? Está compuesto por 68 estaciones. Es uno de los metros más grandes del mundo y uno de los más limpios y seguros. Fue inspirado en el metro de París. ¿Sabían que... La gente saludándome. Bueno, el metro de Montreal fue inspirado en el metro de París, con la única diferencia de que en vez de estar corriendo por rieles, van a ver que corre con gomas neumáticos. Esto para que sea más silencioso y sobre todo para que se sienta más suave. No sé si sabían esto. ¿Hay otros metros en el mundo que sean con neumáticos? Déjenmelo ahí en los comentarios para saber. En un futuro se espera que los vagones se conduzcan solos, pero por ahora tienen conductores. ¿Tú sabías que el metro era conducido por personas? No, yo creía que eran solos, que se andaban solos. O sea, con una máquina. Yo también pensaba que eran solos, pero no. Tienen un chofer que lo conduce. ¿Ah, sí? Dato interesante, dato curioso. Aquí tenemos una librería en pleno metro. El metro conecta con la ciudad subterránea de Montreal. Montreal, para los que no sabían, tiene una ciudad subterránea llena de centros comerciales, restaurantes, baños, de todo. Si quieren que un día lo visite, déjenlo en los comentarios y lo voy a visitar para ustedes. Se usan estas tarjetitas para pagar, no se usa dinero en efectivo y algo que no encuentro bien es que no se pueden comprar desde tu teléfono. Sin embargo, estuve en Nueva York y en el subway de allá sí se puede comprar desde tu teléfono. Algunos se preguntarían si sí sobreviviríamos a una catástrofe nuclear en el metro de Montreal, sobre todo ahora que estamos en conflicto de guerra entre Estados Unidos y Canadá. Otros se maravillan con el arte que hay aquí. ¿Ustedes sabían que hay más de 100 obras de artes regadas en el metro de Montreal? Vamos ahora a una de las estaciones más icónicas llamada Place des Arts, donde, como dice el nombre, es la Plaza del Arte. Vamos para allá. Vamos corriendo para no perder el metro. Pero de todas formas lo perdimos. Y se marchó. Aparte de los datos curiosos, tenemos unos datos locos. Bueno, los trenes van a 30 km por hora, pero ese no es el límite. Pueden ir hasta 75 km por hora. La estación Berry-UQAM está inclinada, pero seguro que no lo has notado. Ya dije, entre Snowdown y Cuthbertson hay una estación fantasma. El metro tiene un olor particular. Según el internet huele a goma, humedad y electricidad. Pero si me preguntan a mí, también huele a pipí. Otro dato curioso, aquí la gente tiende a pararse en la esquina de la escalera para poder dejar el espacio libre para que el que ande rápido pueda simplemente subir. Así que si algún día usted está por aquí en Canadá, ahoríllese en las escaleras eléctricas para que la gente pueda subir.
Acabo de encontrar con Juan Pablo Duarte. Para los dominicanos. ¿Ese es Juan Pablo Duarte? Bueno, para mí sí. Estoy con una de mis amigas, Carla, de Cuba. ¿Qué te parece el metro de Montreal? El metro de Montreal es una belleza. Aquí tengo que mirar. Ave María. Y yo voy para allá. ¿Qué te parece el metro de Montreal? El metro de Montreal es una belleza. Tiene arte, loquera. ¿Qué es lo que más te gusta? Que pasa cada 2 minutos. ¿Pasa cada 2 minutos? Eso yo no lo sabía. Cada 5. Y Y te mueve para la ciudad entera. En 45 minutos te haces la ciudad entera montada en el metro. ¿Qué es lo que más no te gusta? Lo que menos me gusta, los locos que hay en el metro. Hay mucho loco en el metro, demasiado. Vestidos raros, no te atacan, andan gente vestido raro, gente que tú ves que andan en marihuana, andan todo loco. Donc ce que je pense des métros personnellement, c'est que c'est un bon moyen de transport, rapide, bien fait un peu partout dans la ville, mais un peu trop d'itinérance dans les métros, ce qui gâche un peu la beauté parce que c'est quand même une belle architecture et je trouve que ça gâche un peu la beauté des choses. Donc faire ça un peu plus propre et plus nettoyé, ça serait vraiment une bonne chose pour le métro. Gente, gracias por sintonizar en este video. Este ha sido el final. Espero que les haya gustado. Comenten, compartan, denle like y nos vemos en la próxima aventura. Ustedes saben.